las 2:03 de la madrugada de una sofocante noche de julio en Buenos Aires, la última cámara de vigilancia en la calle del Pino capturó a Mateo Ruiz ajustándose su gorra del servicio postal mientras esperaba en la parada del autobús. El aire húmedo de la pampa flotaba denso con el perfume de jazmines nocturnos de los jardines cercanos, y el zumbido distante del tráfico nocturno creaba una familiar nana urbana. Mateo acababa de terminar su turno nocturno en el centro de clasificación postal, organizando paquetes para las rutas de entrega de la mañana. El cartero de 34 años estaba bajo la luz parpadeante del poste, su uniforme azul marino ligeramente arrugado por 12 horas de trabajo. Sus manos callosas sostenían el teléfono, probablemente enviando mensajes a su esposa, Sofía García, sobre tomar el autobús de las 2:15 de la mañana a casa, en su pequeño apartamento en el barrio Belgrano. Mateo siempre tomaba el turno de noche voluntariamente, alegando que el dinero extra les ayudaba a ahorrar para la casa que soñaban comprar cerca de sus padres. Lo que hacía especial a Mateo no era solo su dedicación al trabajo, sino su capacidad de transformar lo mundano en momentos de alegría. Durante sus rutas diurnas regulares, dejaba dibujos graciosos en los comprobantes de entrega, recordaba el nombre de cada perro en su área de entrega, y de alguna manera, sabía exactamente cuándo la señora Morales necesitaba su medicación para la artritis, o cuándo la familia Rojas esperaba la carta de aceptación universitaria de su hijo. Sus chistes de padre terribles se hicieron legendarios entre sus compañeros de trabajo, quienes gemían y reían simultáneamente cuando él anunciaba: ¿por qué los buzones nunca se cansan? Porque siempre están de pie. Las reuniones dominicales de la familia Ruiz en casa de sus padres en la avenida Naranjos estaban incompletas sin la presencia de Mateo. Él era el pegamento que mantenía a todos unidos, el que recordaba cumpleaños, organizaba fiestas sorpresa y lograba desarmar cualquier tensión familiar con sus imitaciones tontas de las historias de pesca del tío Pedro. Su hermana menor, Isabel Torres, a menudo bromeaba diciendo que Mateo coleccionaba personas de la misma forma que otros coleccionaban sellos, siempre expandiendo su círculo de amigos y haciendo que todos se sintieran valorados. Sofía García se había quedado dormida en su sofá desgastado esa noche, esperando su llegada habitual a las 3 de la mañana. Había preparado su merienda nocturna favorita, un sándwich de mantequilla de maní con plátano en rodajas, y lo había dejado cubierto en la encimera de la cocina, junto a un vaso de leche fría. Su pequeño apartamento reflejaba su vida sencilla, pero contenta juntos, repleta de fotos de asados familiares, postales de vacaciones de lugares que esperaban visitar, y la colección de Mateo de objetos de recuerdo vintage del servicio postal. El autobús llegó exactamente a las 2:15 de la mañana, su motor diésel retumbando por la calle vacía. El conductor, Javier Soto, llevaba 8 años conduciendo la misma ruta, y conocía bien a Mateo. Normalmente intercambiaban algunas palabras sobre el último partido de Boca Juniors, o los logros de béisbol del nieto de Javier. Pero esa noche, cuando las puertas del autobús se abrieron con su familiar silbido hidráulico, Mateo no estaba allí. La filmación de seguridad lo mostró revisando su teléfono por última vez a las 2:03 de la mañana, y luego, simplemente alejándose de la parada del autobús hacia la sección más oscura de la calle del Pino, donde las farolas llevaban semanas rotas. Su figura desapareció en las sombras entre 2 tiendas abandonadas, y esa fue la última vez que alguien vio a Mateo Ruiz. Sofía García se despertó a las 6 de la mañana y encontró el lado de la cama de Mateo intacto y su sándwich aún esperando en la encimera. Su primer instinto fue llamar a su supervisor en la instalación postal, pensando que tal vez había tomado un turno extra, pero cuando se enteró de que había fichado a la 1:45 de la mañana como de costumbre, un frío pavor se instaló en su estómago como hielo tragado. La policía de la ciudad de Buenos Aires inicialmente trató el caso como una desaparición rutinaria. La oficial Laura Pérez, una veterana con ojos cansados, tomó la declaración de Sofía en la iluminación fluorescente estéril de la comisaría. A veces la gente solo necesita espacio, dijo ella gentilmente, sin saber que Mateo era el tipo de hombre que llamaba a Sofía si iba a tardar 10 minutos en la tienda de comestibles. En cuestión de horas,
La familia Ruiz se movilizó como un ejército bien organizado. El padre de Mateo, Ricardo López, un capataz de construcción jubilado con manos callosas y una voz que podía comandar una obra, coordinó equipos de búsqueda por toda la vasta Buenos Aires. Su madre, Elena Vargas, una mujer de voz suave que administraba la despensa de alimentos de la iglesia, organizó círculos de oración y distribuyó volantes con el rostro sonriente de Mateo a todos los comerciantes que conocía desde hacía 30 años. La primera semana trajo falsas esperanzas. Un empleado de una gasolinera creyó haber visto a Mateo comprando café cerca de la avenida Corrientes. Un hombre sin hogar afirmó haber compartido un banco con alguien que coincidía con su descripción en el centro. Cada pista enviaba a los miembros de la familia corriendo por la ciudad, solo para regresar a casa con las manos vacías y los corazones más pesados. La ruta de correo de Mateo se convirtió en un lugar de peregrinación para su familia. Su hermana Isabel Torres recorrió cada calle que él había cubierto, llamando a las puertas y mostrando su foto a los residentes que recordaban sus chistes y amabilidad. La señora Morales, la anciana con artritis, rompió a llorar cuando Isabel le explicó por qué Mateo no le había entregado su medicación esa semana. Siempre preguntaba por los recitales de piano de mi nieta, susurró, agarrando el volante con manos temblorosas. El servicio postal asignó un cartero temporal a la ruta de Mateo, pero los clientes notaron la diferencia de inmediato, sin dibujos graciosos en los comprobantes de entrega, sin conversaciones recordadas sobre hitos familiares, sin chistes terribles que de alguna manera alegraban sus mundanas tardes de martes. La familia Rojas seguía esperando junto a su buzón todos los días, esperando ver la figura familiar de Mateo caminando hacia su entrada con su característico silbido. Mientras julio se convertía en agosto, el calor opresivo del verano parecía reflejar la creciente desesperación de la familia. Sofía García dejó de comer regularmente, sobreviviendo a base de café y la amabilidad de los vecinos que le traían cazuelas que no podía saborear. Se sentaba en su apartamento, rodeada de las pertenencias de Mateo, preguntándose si debía lavar sus uniformes de trabajo o dejarlos exactamente como él los había dejado. Las reuniones dominicales de la familia continuaron, pero la silla vacía de Mateo en la mesa del comedor se convirtió en un monumento silencioso a su ausencia. Su primo Pablo Castro intentó llenar el vacío con sus propios chistes, pero no tuvieron éxito sin la risa contagiosa de Mateo para animarlos. El tío Pedro dejó de contar sus historias de pesca por completo, alegando que no valía la pena contarlas sin las dramáticas representaciones de Mateo. Pasaron 3 meses. La investigación policial se estancó, archivada con cientos de otros casos sin resolver. Los volantes de personas desaparecidas comenzaron a desvanecerse y despegarse de los postes telefónicos y los escaparates. La vida en Buenos Aires continuó su ritmo implacable, pero para la familia Ruiz, el tiempo se había detenido a las 2:03 de la mañana de aquella noche de julio. Sofía García regresó a su trabajo en la Biblioteca Pública de Buenos Aires, moviéndose por sus días como un fantasma entre las estanterías de libros. Los usuarios a veces preguntaban por Mateo, y ella sonreía educadamente mientras su corazón se rompía un poco más cada vez. Mantenía la gorra del servicio postal de él en la cómoda de su dormitorio, junto a una foto de ellos riendo en la boda de su hermano, cuando la vida aún tenía sentido. 4 días después de la desaparición de Mateo, en una mañana de jueves abrasadora, cuando el sol porteño convertía el pavimento en un horno, un trabajador de mantenimiento llamado Carlos Díaz estaba lavando a presión la estatua emblemática de un prócer nacional en el Parque Lezama. La estatua, un querido punto de referencia donde las familias a menudo posaban para fotos, había sido vandalizada con grafitis la noche anterior. Mientras Carlos dirigía el agua a alta presión hacia la base de la estatua, algo azul le llamó la atención, encajado entre los pliegues de bronce del abrigo de la figura. Apagó la máquina y extrajo cuidadosamente lo que parecía ser una gorra del servicio postal, su tela azul marino descolorida pero aún reconocible. El nombre M. Ruiz estaba bordado en pequeñas letras dentro de la banda. El descubrimiento envió ondas de choque a través de la familia Ruiz y la policía de la ciudad de Buenos Aires. El detective Alejandro Ríos, que había asumido el caso, examinó la gorra con especialistas forenses. No había señales de lucha,
Ni sangre, ni pistas obvias más allá de su misteriosa colocación en uno de los puntos de referencia más visibles de Buenos Aires. La estatua se encontraba en el corazón del centro, a kilómetros de donde Mateo había sido visto por última vez, en un área monitoreada por múltiples cámaras de seguridad. Sofía García sostuvo la gorra en sus manos temblorosas en la comisaría, inhalando el tenue aroma del perfume de Mateo que aún permanecía en la tela. Él nunca iba a ninguna parte sin esta gorra, le susurró al detective Alejandro Ríos. Decía que lo hacía sentirse oficial, como un verdadero profesional del servicio postal. La gorra había sido un regalo de su padre cuando Mateo consiguió el trabajo, un símbolo de orgullo por un trabajo honesto y el servicio a la comunidad. La atención de los medios se intensificó. Las estaciones de noticias locales publicaron historias sobre la misteriosa colocación de la gorra, convirtiendo la desaparición de Mateo en el caso de persona desaparecida más desconcertante de Buenos Aires. Las teorías proliferaron en las redes sociales y los foros vecinales. Algunos sugirieron que era un mensaje, otros creyeron que indicaba juego sucio, y algunos pensaron que Mateo la había colocado allí él mismo como una especie de señal. Ricardo López organizó grupos de búsqueda alrededor del Parque Lezama, convencido de que su hijo podría estar cerca. Los voluntarios peinaron la zona céntrica circundante, revisando cada callejón, estacionamiento y edificio abandonado. Elena Vargas encendió velas en la Catedral Metropolitana, orando por guía y fuerza mientras apretaba su rosario con los nudillos blancos. La estatua se convirtió en un santuario no oficial. La gente dejaba flores, notas y pequeños objetos de recuerdo del servicio postal en su base. Los compañeros de trabajo de Mateo de la instalación postal se turnaban para visitarla durante sus descansos para almorzar, compartiendo historias sobre su amabilidad y humor con cualquiera que quisiera escuchar. Una florista local, recordando cómo Mateo siempre elogiaba sus escaparates durante sus entregas, traía ramos frescos cada pocos días. Las semanas se convirtieron en meses, y el descubrimiento de la gorra siguió siendo la única pista tangible en la desaparición de Mateo. Sofía García visitaba la estatua regularmente, sentándose en un banco cercano y observando a las familias tomar fotos donde se había encontrado la gorra de su esposo. Se preguntaba si él había estado allí, si había visto a esas mismas familias, si había estado tratando de enviarle un mensaje que ella no podía entender. La investigación se amplió para incluir las grabaciones de vigilancia de los negocios del centro, pero las cámaras alrededor del Parque Lezama habían estado funcionando mal durante varios días antes del descubrimiento de la gorra. Era como si alguien hubiera sabido exactamente cuándo y dónde colocarla sin ser detectado. El detective Alejandro Ríos entrevistó a docenas de personas que frecuentaban el parque, pero nadie recordaba haber visto nada inusual. Cuando el otoño llegó a Buenos Aires, trayendo temperaturas ligeramente más frescas y la promesa de la temporada turística, la familia Ruiz había aprendido a vivir con la incertidumbre. La gorra estaba en una bolsa de pruebas, un testigo silencioso de un misterio que parecía diseñado para atormentarlos con preguntas que no tenían respuestas. Sofía García guardaba una foto de ella en su teléfono, estudiándola durante los momentos de tranquilidad en el trabajo, buscando pistas que no estaban allí. El servicio postal declaró oficialmente vacante el puesto de Mateo después de 6 meses, pero su supervisor mantuvo su casillero intacto, esperando su eventual regreso. Su ruta de correo fue reasignada permanentemente, aunque los clientes aún preguntaban al nuevo cartero por Mateo, manteniendo viva su memoria en los barrios que había servido con tanta dedicación y alegría. 18 meses después de la desaparición de Mateo, Sofía García había aprendido a navegar la vida en un mundo que se sentía permanentemente desequilibrado. Había regresado a una apariencia de rutina, trabajando en la Biblioteca Pública de Buenos Aires y asistiendo a cenas familiares, donde las conversaciones evitaban cuidadosamente la silla vacía que aún permanecía en la mesa. Los bordes afilados del dolor se habían suavizado, reemplazados por un dolor sordo que se había vuelto tan familiar como respirar. En una húmeda tarde de febrero, Sofía García estaba organizando una campaña de donación de libros en la biblioteca cuando su colega Andrea Soto mencionó un nuevo programa de extensión comunitaria.
Hay un voluntario increíble en el refugio para personas sin hogar en el centro, dijo Andrea, clasificando cajas de novelas donadas. Ha estado ayudando a la gente a escribir cartas para reconectarse con sus familias. El personal dice que tiene una forma increíble de hacer reír a todos, incluso en las situaciones más sombrías. Algo en la descripción de Andrea Soto hizo que el corazón de Sofía García se acelerara, pero ella apartó el sentimiento. Había aprendido a no perseguir sombras ni a encontrar significado en las coincidencias. Demasiadas falsas esperanzas la habían dejado emocionalmente exhausta. 3 semanas después, Sofía García se ofreció como voluntaria para entregar una colección de libros donados al Hogar La Esperanza en la Avenida Naranjos. La instalación, ubicada en un almacén convertido, bullía con una actividad tranquila mientras residentes y voluntarios trabajaban juntos preparando la cena. El aire olía a desinfectante industrial mezclado con el reconfortante aroma de sopa casera. Mientras Sofía García empujaba un carrito de libros por el pasillo principal, escuchó un sonido familiar que la detuvo en seco. Risas. No cualquier risa, sino el ritmo específico de alguien contando un chiste terrible seguido de gemidos y risas renuentes. Sus manos se congelaron en el asa del carrito mientras su corazón comenzaba a acelerarse. ¿Por qué los refugios para personas sin hogar nunca se pierden? Se escuchó una voz desde el área de recreación. Porque siempre saben dónde está el hogar. Las piernas de Sofía García casi cedieron. Conocía esa voz, conocía esa marca particular de humor terrible que de alguna manera siempre lograba hacer sonreír a la gente a pesar de sí misma. Moviéndose como en un sueño, caminó hacia el sonido, sus pasos silenciosos sobre el desgastado suelo de linóleo. En la esquina de la sala de recreación, un hombre con cabello más largo y barba, estaba sentado rodeado por un pequeño grupo de residentes del refugio. Vestía ropa sencilla, una camiseta descolorida y jeans que habían visto días mejores, pero su postura y gestos eran inconfundiblemente familiares. Cuando se giró para tomar un trozo de papel, Sofía García vio su perfil y sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. Era Mateo. Parecía más delgado, curtido por meses de incertidumbre y dificultades, pero era innegablemente su esposo. El hombre al que había llorado, buscado y soñado estaba sentado a 6 metros de distancia, ayudando a una anciana Carmen a escribir una carta a su hija distanciada. Sofía García se quedó inmóvil en la puerta, su mente luchando por procesar lo que estaba viendo. Parte de ella quería correr hacia él, abrazarlo y exigir explicaciones. Otra parte quería darse la vuelta y marcharse, para preservar el cuidadoso equilibrio emocional que había construido durante 18 meses aprendiendo a vivir sin él. Mateo levantó la vista de la carta que estaba ayudando a escribir, y sus ojos se encontraron al otro lado de la habitación. El color se le fue del rostro al reconocerla. Por un momento que pareció una eternidad, simplemente se miraron. 2 personas separadas por un abismo imposible de tiempo, dolor y preguntas sin respuesta. La anciana Carmen a la que estaba ayudando notó su distracción y siguió su mirada hacia Sofía García. ¿La conoces, cariño?, preguntó suavemente, su mano arrugada tocando su brazo con preocupación maternal. La boca de Mateo se abrió como para hablar, pero no salieron palabras. Sofía García vio lágrimas formándose en sus ojos, los mismos ojos marrones que la habían mirado con amor y risa durante 7 años de matrimonio. Pero ahora contenían algo más: vergüenza, miedo y una profunda tristeza que parecía haberse asentado en sus huesos. Sin una palabra, Sofía García se dio la vuelta y se marchó. Dejó el carrito de libros en el pasillo y se dirigió al estacionamiento, sus piernas moviéndose automáticamente mientras su mente se tambaleaba con la conmoción y la confusión. Se sentó en su coche durante 20 minutos, con las manos temblorosas mientras agarraba el volante, antes de finalmente conducir a casa, al apartamento que aún conservaba rastros de la vida que habían compartido. Esa noche, Sofía García se quedó despierta mirando el techo, la gorra del servicio postal de Mateo aún visible en la cómoda a la luz de la luna que entraba por la ventana de su dormitorio. Lo había encontrado, pero el hombre del refugio parecía un extraño con el rostro de su esposo. Las preguntas que la habían atormentado durante 18 meses fueron reemplazadas por otras nuevas que parecían aún más imposibles de responder.
Pasaron 3 días antes de que Sofía García regresara al hogar La Esperanza. Encontró a Mateo en el pequeño jardín detrás del refugio, cuidando plantas de tomate bajo el sol de la tarde. Sus manos, antes suaves por clasificar correo, ahora estaban callosas por meses de trabajo manual y voluntariado. Levantó la vista cuando su sombra cayó sobre la huerta, y esta vez no desvió la mirada. «Sabía que volverías», dijo en voz baja, su voz más ronca de lo que recordaba. «Siempre fuiste más valiente que yo». Sofía García se sentó en un banco de madera desgastado cerca, manteniendo la distancia pero lo suficientemente cerca como para ver las líneas que la preocupación y la culpa habían grabado alrededor de sus ojos. «Toda la ciudad te buscó, Mateo. Tu familia. Todavía te están buscando». Las manos de Mateo se detuvieron en las vides de tomate. «Lo sé. Vi los volantes de personas desaparecidas. Vi a mi padre organizar grupos de búsqueda desde el otro lado de la calle. Te vi visitando la estatua donde dejé mi gorra». Su voz se quebró ligeramente. «Nunca quise que esto durara tanto». La historia salió lentamente, como agua de una presa agrietada. 18 meses antes, Mateo había estado luchando con deudas de juego que se habían salido de control. Lo que comenzó como billetes de lotería ocasionales escaló a póker en línea, apuestas deportivas y, finalmente, préstamos de personas peligrosas que no aceptaban excusas ni planes de pago. Debía $40,000 a personas que dejaron claro lo que pasaría si no pagaba, explicó Mateo con los ojos fijos en el suelo. Sabían dónde vivíamos, dónde trabajabas, dónde mis padres iban a la iglesia. Dijeron que te harían daño, que harían daño a mi familia, para llegar a mí. La noche en que desapareció, Mateo había recibido un ultimátum final: pagar en 24 horas o ver a todos los que amaba sufrir las consecuencias. En un momento de pánico y desesperación, había tomado una decisión que parecía la única forma de proteger a su familia. Desaparecería. Haría que pareciera que algo le había sucedido, y se eliminaría como una amenaza para todos los que le importaban. «Pensé que si me iba no tendrían razón para hacerles daño a ninguno de ustedes», dijo finalmente mirando a Sofía García. «Pensé que estaba siendo noble, sacrificándome para mantenerlos a salvo. Fui un idiota». Pasó las primeras semanas escondiéndose en moteles baratos en las afueras de Buenos Aires, usando dinero que había retirado de su cuenta conjunta. Cuando el dinero se acabó, encontró su camino hacia la comunidad de personas sin hogar, donde la gente no hacía preguntas sobre su pasado y la supervivencia tenía prioridad sobre las explicaciones. «La gente del refugio me salvó de maneras que no esperaba», continuó Mateo, «no solo con comida y un lugar para dormir, sino mostrándome cómo son los problemas reales. Conocí a personas que lo habían perdido todo sin culpa propia, y me di cuenta de lo egoísta y cobarde que había sido. La gorra en la estatua había sido su intento de enviar un mensaje, una forma de que su familia supiera que estaba vivo sin revelar su ubicación. Esperaba que les trajera algo de paz, sin saber que intensificaría su búsqueda y aumentaría su dolor». Sofía García escuchó sin interrupción, sus emociones ciclando entre ira, alivio, desamor y algo parecido a la comprensión. Cuando él terminó, se sentaron en silencio mientras el sol porteño pintaba el cielo en tonos de naranja y rosa. «¿La gente a la que le debías dinero?», preguntó finalmente Sofía García. «¿Siguen siendo una amenaza?». Mateo negó con la cabeza. «He estado trabajando con un abogado de asistencia legal aquí en el refugio. Los contactamos a través de intermediarios. Les explicamos la situación. Dieron la deuda por perdida hace meses. Aparentemente los hombres muertos no pagan deudas de juego, y ellos pasaron a otros asuntos». Sofía García sintió una risa burbujear desde lo más profundo de su pecho, teñida de histeria y agotamiento. «Así que te has estado escondiendo de fantasmas». «Me he estado escondiendo de mí mismo», corrigió Mateo, «de la vergüenza de lo que hice, de lo que te hice pasar. Todos los días quería volver a casa, pero todos los días me convencía de que estarías mejor sin mí». Mientras la oscuridad caía sobre el jardín del refugio, Sofía García se levantó para irse. Mateo permaneció sentado, entendiendo que esa conversación era un final, no un comienzo. «Tu familia necesita saber que estás vivo», dijo Sofía García. «Tu madre enciende velas por ti todos los domingos. Tu padre ha envejecido 10 años en 18 meses.
Mateo asintió, lágrimas corriendo por su rostro. Lo sé, los llamaré mañana. Sofía García caminó hacia la puerta, luego se volvió una última vez. Amé al hombre con el que me casé, Mateo. Pero ese hombre nunca habría hecho pasar a su familia por este tipo de dolor para resolver sus propios problemas. Espero que lo encuentres de nuevo algún día. 6 meses después, Sofía García recibió los papeles de divorcio por correo, firmados por Mateo, y tramitados a través de asistencia legal. Adjunta venía una carta explicando que se había reconectado con su familia. Estaba trabajando para reconstruir esas relaciones y entendía que algunos puentes, una vez quemados, no podían reconstruirse. Las cenas dominicales de la familia Ruiz se reanudaron con la presencia de Mateo, aunque la dinámica había cambiado permanentemente. La confianza, una vez rota, requería tiempo y acción constante para repararse. Mateo continuó trabajando en el refugio, usando su experiencia para ayudar a otros que enfrentaban elecciones imposibles, aprendiendo que la redención era una práctica diaria, y no un único momento de decisión. Sofía García guardó la gorra del servicio postal de él en una caja en su armario, un recordatorio de que el amor por sí solo no siempre era suficiente para salvar a alguien de sí mismo. Había encontrado a su esposo, pero al hacerlo, también había encontrado la fuerza para dejarlo ir.